Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. En el capítulo de hoy vamos a hablar del origen de las matemáticas, de cómo la humanidad las inventó y vamos a hacer una mirada al pasado. Imagina un mundo sin números. No existen los días del calendario. No puedes contar los animales que posees ni medir el terreno donde cultivas. Para nuestros antepasados, esa era la realidad. Y entonces, frente a la necesidad de organizarse, surgió una de las herramientas más poderosas que jamás hemos creado, las matemáticas. En el comienzo, hace aproximadamente 10.000 años, las primeras comunidades humanas comenzaron a asentarse, dejando atrás la vida nómada. La agricultura y la ganadería trajeron consigo nuevos desafíos. ¿Cómo registrar cuántas ovejas tiene cada pastor? ¿Cómo distribuir equitativamente los alimentos recolectados? ¿Cómo saber si habrá suficiente para el invierno? Resolver estas preguntas requería más que intuición. Necesitaba una forma de cuantificar, medir y registrar el mundo. A lo largo de este vídeo exploraremos el fascinante origen de las matemáticas. Veremos cómo nuestros ancestros dieron los primeros pasos hacia la creación de los números, cómo las primeras civilizaciones desarrollaron sistemas de cálculo y geometría para resolver problemas prácticos, y cómo, con el tiempo, las matemáticas pasaron de ser una herramienta de supervivencia a un lenguaje universal capaz de describir el cosmos. Prepárate para un viaje que comienza con marcas en huesos y termina sentando las bases de las civilizaciones más avanzadas de la historia. ¿Te unes a descubrir cómo la humanidad inventó las matemáticas? Los primeros rastros de matemáticas no surgieron de cálculos complejos ni teorías abstractas, sino de la necesidad básica de contar. Las comunidades primitivas necesitaban llevar un registro de cosas importantes. ¿Cuántos animales formaban parte de su rebaño? ¿Cuántas herramientas habían fabricado? ¿O cuántos días quedaban para la siguiente estación? Una de las evidencias más antiguas del conteo humano se encuentra en el hueso de Ishango, descubierto en África y datado de hace más de 20.000 años. Este hueso, decorado con marcas en grupos de líneas, es considerado un posible registro numérico. Aunque su propósito exacto sigue siendo debatido, muchos creen que podría haber sido utilizado para llevar un registro de cantidades, posiblemente relacionado con la caza o los ciclos lunares. Antes de los números como los conocemos hoy, los humanos usaban objetos físicos para contar: piedras, conchas o nudos en cuerdas. Cada objeto representaba una unidad, y al reunirlos o separarlos, podían realizar operaciones simples como sumar o restar. Este método, aunque rudimentario, era efectivo para pequeños conteos en contextos cotidianos. Inicialmente, el concepto de número era limitado. Los términos que usaban las primeras comunidades probablemente eran muy básicos: uno, pocos y muchos. Este sistema funcionaba bien para pequeñas cantidades, pero se quedaba corto para situaciones más complejas. Con el tiempo, estas limitaciones llevaron al desarrollo de sistemas más organizados de conteo. El conteo se convirtió en una herramienta esencial para la supervivencia. Imagina a un pastor en la prehistoria. Cada noche, al reunir a su rebaño, necesitaba asegurarse de que no faltara ninguna oveja. Las primeras formas de conteo estaban intrínsecamente ligadas a estas necesidades prácticas. También era fundamental en el comercio temprano, donde los trueques implicaban una equivalencia numérica. Por ejemplo, 2 pieles por un saco de grano. Estas primeras herramientas y métodos de conteo no eran solo un paso hacia la aritmética. También sentaron las bases para la creación de sistemas numéricos más avanzados. Al pasar de un método concreto
es decir, de objetos físicos, a uno abstracto, es decir, números representados por símbolos, la humanidad abrió la puerta a una nueva forma de pensamiento. El conteo primitivo marcó el inicio de una revolución intelectual. Fue el primer paso hacia un sistema numérico que nos permitió no solo sobrevivir, sino también prosperar. Con el paso del tiempo, las necesidades humanas de conteo y registro se volvieron más complejas. La aparición de las primeras civilizaciones trajo consigo la escritura, la organización social y el comercio a gran escala, lo que impulsó el desarrollo de sistemas numéricos más sofisticados. Aquí es donde la aritmética comienza a tomar forma como una herramienta esencial para la vida cotidiana. En Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización, surgió uno de los primeros sistemas numéricos organizados, basado en la base 60. Este sistema sexagesimal es el motivo por el que hoy dividimos el círculo en 360 grados, o el tiempo en 60 minutos y 60 segundos. Fue utilizado por los sumerios, los acadios y los babilonios para una amplia variedad de cálculos, desde medir tierras hasta registrar transacciones comerciales. Los babilonios dejaron evidencia de su dominio de la aritmética en tabletas de arcilla, muchas de las cuales han sobrevivido hasta hoy. Estas tabletas incluyen tablas de multiplicar, divisiones y problemas matemáticos que muestran un conocimiento avanzado para su época. Una de las tabletas más famosas, conocida como Plimpton 322, sugiere que los babilonios conocían relaciones pitagóricas más de 1000 años antes de que naciera Pitágoras. Por otro lado, en Egipto, las matemáticas estaban profundamente ligadas a las necesidades prácticas, como la distribución de raciones de alimentos y el cálculo de impuestos. Los escribas, encargados de realizar estos cálculos, utilizaron un sistema basado en fracciones unitarias, como un medio, un tercio o un cuarto. Aunque su sistema numérico no era tan avanzado como el mesopotámico, era lo suficientemente funcional para resolver los problemas cotidianos. El papiro Rin, uno de los documentos matemáticos más antiguos conocidos, ofrece una visión detallada del conocimiento matemático egipcio. En él se encuentran problemas relacionados con la división de pan, la construcción de pirámides y cálculo de áreas. Este papiro refleja cómo la aritmética egipcia estaba orientada hacia la resolución de problemas prácticos más que al desarrollo teórico. Otro punto importante en la historia de las matemáticas, en su origen, es la India. Aunque el desarrollo del concepto de cero ocurrió siglos después en la India, es relevante mencionar su importancia en el contexto del avance aritmético. Los sistemas numéricos indios, más tarde transmitidos al mundo islámico y a Europa, establecieron las bases del sistema decimal moderno, que hoy consideramos esencial para cualquier cálculo. Estos avances en la aritmética permitieron a las primeras civilizaciones gestionar sociedades cada vez más grandes y complejas. El comercio, los sistemas tributarios y la administración de recursos dependían de cálculos precisos. Más allá de la simple necesidad de contar, estas sociedades desarrollaron sistemas que permitían operaciones más complejas, como sumar, restar, multiplicar y dividir. La aritmética fue mucho más que una herramienta práctica, fue un puente hacia la abstracción matemática y un paso crucial en el camino hacia la ciencia y la filosofía. Mientras las civilizaciones antiguas perfeccionaban la aritmética, enfrentaron desafíos que requerían un tipo diferente de herramienta matemática, la geometría. Medir áreas de tierra, construir monumentos y diseñar ciudades exigía una comprensión más profunda de las formas y las proporciones. Así, la geometría se convirtió en una herramienta fundamental para resolver problemas prácticos y a la vez
en un campo que impulsó el avance del pensamiento abstracto. En el antiguo Egipto, la geometría era crucial para la organización social y económica. Cada año, el río Nilo inundaba las tierras agrícolas, borrando los límites de los terrenos. Esto obligaba a los egipcios a medir nuevamente las parcelas, dando lugar a los primeros conceptos de áreas y límites. La construcción de las pirámides, una de las mayores proezas de la ingeniería antigua, también se apoyó en principios geométricos. Los egipcios calcularon con precisión ángulos y longitudes para levantar estas estructuras monumentales. Por ejemplo, la Gran Pirámide de Giza es un testimonio del conocimiento avanzado de proporciones y alineación que poseían. El papiro de Moscú y el papiro Rin contienen problemas geométricos relacionados con áreas y volúmenes. Estos documentos muestran cómo los egipcios resolvían problemas como calcular la superficie de un campo triangular o el volumen de una pirámide truncada. En Mesopotamia, la geometría tenía un propósito similar: dividir terrenos agrícolas, trazar caminos y diseñar canales de riego. Las tabletas de arcilla descubiertas en la región revelan problemas geométricos que involucraban cálculos de áreas y perímetros. Una aplicación práctica común era determinar la distribución equitativa de tierras entre los agricultores. Además, las ciudades mesopotámicas, como Babilonia, fueron planificadas cuidadosamente con calles rectas y sistemas de drenaje, lo que sugiere un conocimiento geométrico aplicado a la ingeniería civil. En la civilización del Valle del Indo, en la actual India y Pakistán, la geometría desempeñó un papel destacado en la planificación urbana. Ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa se diseñaron con calles rectilíneas y sistemas de drenaje avanzados, mostrando un dominio de las proporciones y la regularidad. Además, los artefactos geométricos descubiertos, como pesas cúbicas y herramientas de medición, sugieren que tenían un sistema organizado para estandarizar medidas. Estas civilizaciones no veían la geometría solo como un medio práctico para resolver problemas, también comprendieron su potencial para crear belleza y armonía. Desde los templos mesopotámicos hasta las estructuras egipcias, la geometría ayudó a dar forma a las maravillas arquitectónicas que definieron sus culturas. Aunque inicialmente la geometría surgió como una herramienta para medir y construir, con el tiempo se convirtió en un campo de estudio abstracto. Este proceso alcanzaría su cúspide en la antigua Grecia, donde filósofos como Euclides y Pitágoras transformarían la geometría práctica en una disciplina teórica, estableciendo las bases de las matemáticas modernas. Desde los primeros días de la humanidad, los cielos han sido un misterio fascinante y un desafío práctico. Las estrellas, el Sol y la Luna no solo despertaron preguntas existenciales, sino que también ofrecieron patrones que podían ser utilizados para medir el tiempo, predecir estaciones y organizar la vida cotidiana. Aquí es donde la astronomía y las matemáticas comenzaron a entrelazarse, formando una relación que impulsaría el desarrollo de ambas disciplinas. En Mesopotamia, las matemáticas se usaron para crear los primeros calendarios, esenciales para la agricultura. Los sacerdotes astrónomos observaron los ciclos del Sol, la Luna y las estrellas, registrando sus movimientos con precisión. Utilizaron estas observaciones para predecir fenómenos como eclipses o el inicio de las estaciones. El sistema sexagesimal, introducido por los sumerios, fue clave en la astronomía mesopotámica. Este sistema permitió dividir el día en horas y minutos, así como trazar tablas matemáticas para calcular posiciones celestes. Las tabletas de arcilla muestran que los babilonios realizaban cálculos avanzados, como estimar el movimiento de los planetas a lo largo de sus órbitas. Los egipcios también emplearon las matemáticas para entender los cielos.
Su calendario solar, basado en un año de 365 días, era extraordinariamente preciso para su época. Este conocimiento permitió a los egipcios prever la inundación anual del Nilo, un evento crucial para su agricultura. Además, los egipcios usaron la astronomía para orientar sus construcciones. Las pirámides, por ejemplo, están alineadas con gran precisión hacia los puntos cardinales, lo que refleja un conocimiento matemático aplicado a la observación astronómica. Aunque pertenecen a un periodo posterior, los mayas merecen una mención por su extraordinario uso de las matemáticas y la astronomía. Desarrollaron calendarios avanzados que combinaban ciclos solares, lunares y planetarios. Su sistema numérico, basado en la base 20, les permitió realizar cálculos complejos para predecir eventos astronómicos. Para comprender los movimientos celestes, muchas civilizaciones utilizaron herramientas geométricas. Por ejemplo, los babilonios emplearon triángulos para medir ángulos y distancias aparentes entre cuerpos celestes. Este enfoque sentó las bases para el desarrollo posterior de la trigonometría en Grecia. El estudio de los cielos también introdujo a los matemáticos antiguos al concepto de lo infinito. La idea de ciclos interminables de días, años y eras planteó preguntas filosóficas y matemáticas que resonarían en los siglos venideros. La conexión entre astronomía y matemáticas no solo definió la antigüedad, sino que también sentó las bases para el avance de la ciencia moderna. Desde los primeros calendarios hasta las predicciones planetarias, esta unión demostró que las matemáticas podían ser una herramienta para descifrar los misterios del universo. A medida que las matemáticas evolucionaban, dejaron de ser solo una herramienta práctica para resolver problemas inmediatos y se transformaron en un lenguaje capaz de describir patrones, relaciones y leyes universales. Este cambio marcó el inicio de las matemáticas como una disciplina abstracta, explorada no solo por su utilidad, sino también por su belleza y capacidad de revelar verdades profundas sobre el mundo. En las primeras civilizaciones, las matemáticas eran concretas y enfocadas en aplicaciones específicas: medir terrenos, calcular impuestos o construir templos. Sin embargo, con el tiempo las matemáticas comenzaron a abordar preguntas más generales y universales. Por ejemplo, ¿cómo describir la proporción perfecta entre dos longitudes? ¿Qué reglas gobiernan los números y sus relaciones? El avance de las matemáticas abstractas permitió resolver problemas que no estaban necesariamente ligados a un contexto práctico inmediato, como la búsqueda de patrones numéricos o geométricos. Uno de los mayores hitos fue la invención de símbolos para representar números y operaciones. Esto permitió a las matemáticas trascender las limitaciones del lenguaje hablado, convirtiéndose en un sistema universal comprensible a través de culturas y generaciones. Civilizaciones como los babilonios y egipcios comenzaron a registrar sus conocimientos en tabletas y papiros, dejando un legado que sería fundamental para los desarrollos futuros. Hablemos del legado de los sistemas numéricos. Mesopotamia. Su sistema sexagesimal se convirtió en la base para la medición del tiempo y los ángulos, un legado que hoy en día todavía sigue vigente. Egipto. Su sistema decimal, aunque limitado, influyó en las matemáticas griegas y romanas. India. El concepto del cero y el sistema numérico decimal permitieron cálculos más eficientes y precisos, sentando las bases de la matemática moderna. Las matemáticas también han sido una herramienta de exploración. El desarrollo de las matemáticas abstractas abrió la puerta a nuevas formas de pensamiento, como la búsqueda de fórmulas generales para resolver problemas, el estudio de patrones y simetrías en la naturaleza, o la aparición de las primeras ideas filosóficas sobre el infinito y los límites del conocimiento humano. A pesar de que las matemáticas surgieron de manera independiente en varias civilizaciones,
existe una sorprendente convergencia en sus principios básicos. Esto sugiere que las matemáticas no solo son una invención humana, sino una herramienta universal para comprender el mundo. Como dijo el físico Eugene Wigner, las matemáticas tienen una eficacia irrazonable en las ciencias naturales, un hecho que comenzó a revelarse ya en la antigüedad. El salto de las matemáticas prácticas a las abstractas marcó el inicio de una nueva era en la historia del pensamiento humano. Ya no eran solo una herramienta para sobrevivir, sino un medio para explorar el universo, plantear preguntas profundas y descubrir las leyes que gobiernan nuestra realidad. A lo largo de los milenios, las matemáticas han evolucionado desde simples marcas en huesos hasta un lenguaje universal que conecta culturas y atraviesa el tiempo. Lo que comenzó como una necesidad básica, contar, medir o dividir, se convirtió en una herramienta poderosa para explorar y comprender el mundo que nos rodea. Las civilizaciones antiguas, con sus sistemas numéricos, geometría y observaciones celestes, sentaron las bases de un legado que todavía guía nuestra vida moderna. Sus esfuerzos para resolver problemas prácticos sembraron las semillas de una disciplina que ahora nos permite explorar desde los confines del universo hasta las partículas más pequeñas. Hoy, las matemáticas siguen siendo mucho más que números y fórmulas. Son una ventana a nuestra capacidad de soñar, de abstraer y de buscar respuestas a las preguntas más fundamentales. Desde el conteo de los primeros pastores hasta la exploración de agujeros negros, las matemáticas nos han acompañado adaptándose a cada desafío, siempre evolucionando. Y pensar que todo esto comenzó con la simple necesidad de contar. Una prueba más de que cuando la humanidad enfrenta problemas, la creatividad y el ingenio encuentran formas de trascenderlos. Así que, la próxima vez que veas un número, una figura geométrica o un cálculo, recuerda que detrás de ellos hay una historia milenaria, una historia que demuestra que, desde hace 10.000 años, las matemáticas no solo nos ayudaron a sobrevivir, sino que también nos enseñaron a soñar con lo imposible. Y hasta aquí, querido oyente, este episodio de Matemáticas para Dormir. Es verdad que en el día a día hablamos mucho de la importancia de las matemáticas, de las aplicaciones, de los resultados importantes que van surgiendo, pero se habla poco de estos orígenes, de la necesidad humana de utilizar matemáticas y de cómo pastores, para contar el ganado que tenían, fueron capaces de comenzar con los primeros sistemas numéricos y a partir de ahí que el ser humano, la humanidad, fuera desarrollándolo de forma que seamos capaces de mandar un cohete a la luna, de escribir un mensaje a la otra parte del mundo y que llegue en cuestión de milésimas de segundo, o de curar enfermedades. Así, querido oyente, espero que valores el recorrido que ha sufrido esta ciencia a lo largo de toda la historia. Por supuesto, te pido que si te gusta nuestro contenido, nos sigas, porque seguiremos subiendo vídeos de alta calidad como este, con la idea de que vayas conociendo las matemáticas más en profundidad. Y como siempre te digo, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir. Un fuerte abrazo.